parte como de subir la información. Bueno, vamos con nuestro primer entrevistado, que es el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, quien ya está conectado. ¿Cómo está, Gaspar? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, hola, muy buenos días a todos y buenos días especialmente al colega Stingo que está ahí. ¿Cómo está, presente en el jefe? Oye, Gaspar, partamos por lo que pasó ayer, ¿verdad? En la convención, que fue muy importante. Cuéntanos, porque ayer hubo pleno. Muy lindo. Me ¿Sí? encantó los resultados. Por lo menos no sé qué piensa Gaspar, pero aprobamos de todo lo que se presentó. Hubo 3 normas que no se aprobaron, que tampoco cambian tanto pero Gaspar tiene la palabra. Cuéntanos lo que se aprobó ayer entonces, Gaspar. Bueno, yo creo que el pleno de ayer fue un pleno muy relevante, Sí. en cuanto fue un pleno que nos permite empezar a aclarar la película sobre lo que viene a corto plazo. ¿Y por qué esta cuestión es tan relevante? Porque actualmente, propio de una discusión constituyente, hay mucha incertidumbre en lo que se viene, en lo que va a pasar, cómo va a pasar. Y yo al menos siento que gran parte de las inquietudes que hay asociadas al proceso constituyente, que son legítimas, son justamente consecuencias de las preocupaciones de lo que va a pasar a corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué diablo va a pasar con esto del Senado? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a empezar realmente a instalarse las autonomías de las regiones en ciertas materias? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Entonces, creo que el pleno de ayer fue muy importante, porque fue un pleno que de alguna manera nos permite aproximarnos ya con fechas, con plazo, a cuál va a ser la forma y el tiempo en que se van a ir implementando las distintas cuestiones que vienen en la propuesta de nueva constitución, y eso va a ayudar a poner la pelota al piso, poder discutir ya en base a realidades ciertas y conocidas, y ahí cada uno podrá manifestar su opinión. Así que creo que para las certezas que se necesitan, el pleno de ayer fue un pleno muy, muy valioso. Qué bonito. ¿Hassan? Ya. Entonces, claro, el pleno de ayer impuso un cronograma, efectivamente, para el gobierno actual. El Ejecutivo tendrá que ir tirando proyectos de ley con cierta rapidez, ¿no? Esto va a dominar la agenda legislativa de los próximos 4 años, ¿cierto? Porque hay cosas que tienen que tirar dentro de un año, hay de 2 años, hay 6 meses, hay hasta 4 años. Hasta 4 años es el más largo, ¿cierto? No sé si el más largo, Gaspar, es 4 o 5 años, alguna cuestión. 4. 4. Sí, Sí, entonces, pero se va haciendo así, o sea, pausado, porque creo que la Constitución del 25 empezó a regir en gloria y majestad el año 32. O sea, estamos hablando que tiene que ser de a poco pausado. Bueno, la Constitución del 80, no hay que olvidar, también se empezó a implementar, ¿cuánto? 10 años después. La Constitución del 80 establecía, por ejemplo, el funcionamiento de un Congreso, pero cuando empezó a ejercer no había Congreso porque no estábamos en una democracia, había dictadura. Entonces, es natural que los procesos constituyentes se vayan implementando de manera progresiva y paulatina. Sí, las normas transitorias de la Constitución de 80 efectivamente decían que Pinochet era presidente. Por eso después del plebiscito fraudulento que hicieron para la Constitución de 80, Pinochet empezó a hablar de sí misma como el presidente Pinochet, porque decía que había ganado un plebiscito, porque ese plebiscito tenía disfrazado la regla transitoria. Pinochet ahora es el presidente, porque antes tenía otro título, líder supremo de la nación y no sé qué. Se siempre poner cosas divertidas en las normas transitorias, declarar reinas o reinos. No se hizo, lamentablemente, una oportunidad perdida, creo yo. Una cosa que también no se puso ayer fue el tema, tengo entendido, de cuándo se tiene que terminar la discusión parlamentaria, ¿cierto? Solamente se habla de que el presidente tiene que mandar los proyectos de ley. Hay algunos proyectos de ley que sí le ponen plazo al término de la discusión. Hay uno de 2 años, hay varios, ¿no? O sea, sí, hay uno de 1 año, también lo leímos el otro día, La ¿no? discusión tiene que durar 2 años no más. No, está bien, sí. Entonces tiene Ahora, fecha. obviamente no es perfecto, pero entrega responsabilidades al presidente y entrega responsabilidad al Congreso, que a mí me parece que es una vuelta a la confianza en la política, digamos, porque el Congreso representa el futuro. Nosotros nos disolvemos en menos de un mes y entonces hay que volver a confiar en los partidos políticos, en la labor del Congreso, en los políticos, y eso, porque así tiene que ser, con una nueva Constitución, creo yo. Ahora, esto supone también desafíos que hay que tenerlos presentes. Un desafío que, al menos personalmente, me tiene muy atento. Y bueno, nosotros establecimos plazos. Gran parte de las normas transitorias reflejan un acto, ingresar un proyecto de ley o tramitar algo, y un plazo.
Entonces viene la pregunta legítima, ¿qué va a pasar si se cumple un plazo y en ese plazo determinado no se ejecuta la tarea que la norma transitoria establecía que debía ejecutarse? Es por eso que yo personalmente veo varios problemas en varias de las normas transitorias. Yo comenté en el pleno anterior que yo creía que más bien había que decir que esta materia no se regula en este tiempo, pasa esto. Por ejemplo, si las cotizaciones de salud no se mancomunan en este periodo, que entonces tengan que ir todo a FONASA, por ejemplo. Claro. O sea, en el fondo poner ciertas consecuencias en el caso de que no se cumplan los mandatos. Y hoy día no quedó eso en gran parte de las normas transitorias, y en ese sentido el desafío para el Congreso, para el gobierno es mayor, porque en el fondo es cumplir esos plazos, porque en el caso de que no se cumplan, no entren en caducidad, también nos vamos a ver en una encrucijada que no sé bien cómo la vamos a resolver a futuro. Que es una realidad, por cierto, porque hay muchos mandatos, muchas tareas, muy poco tiempo, entonces es un riesgo real que existe. Y eso es la presión moral de ustedes al final. Sí. Por eso es otra razón por la cual es tan importante el plebiscito de 4 de septiembre. Porque depende del porcentaje con que se gana el apruebo, la presión moral que se ejerce sobre el Congreso actual, con su Senado incluido, para ir aprobando esas leyes. Sí. Sí. Porque si no están bloqueando la voluntad democrática, pero si esa voluntad democrática no se expresa con claridad, ahí entra la posibilidad de ir como frenando las cosas. Entonces, de hecho, quería preguntar justamente de eso, gracias por responder tan específicamente, que se conversó y decidió en contra de poner consecuencias directas por no avanzar con esas leyes en el futuro. Pero entonces van a tener que volver a discutir eso. Por ejemplo, la cuestión de salud. En caso de que no pasa el Congreso la reforma de salud consistente con la nueva Constitución, y eso se cae en el Congreso, el gobierno tendría que volver a enviar un proyecto de ley que sí está consistente con eso. Reabrir la discusión nomás. Sí, o la otra consecuencia que puede ocurrir es que básicamente a través de sentencias judiciales se establezca que la legislación vigente constituye que algún precepto jurídico vigente, para ser más amplio, es inconstitucional, y al establecerse eso, la Corte Constitucional puede de hecho derogar o establecer la inconstitucionalidad de ciertos preceptos, y eso implicaría quedar eventualmente en una cierta tierra de nadie en algunas materias. Por eso es tan relevante, como decía Stingo recién, dejar abierta la cancha para que la democracia y la política puedan ir construyendo y materializando a través de distintas leyes y preceptos jurídicos en general, porque también no solo es para las leyes, es para el reglamento interno de los servicios públicos. O sea que hay todo un esfuerzo país que hay que ir haciendo para ir implementando lente, pausadamente, cada uno de los elementos contenidos. En todo caso tenemos el artículo 2, Gaspar, que es como el bolso de sastre, digamos, respecto de la normativa, de cómo se va implementando, que lo que existe. Siempre hay un artículo general, que fue el artículo 2, que teníamos mucho miedo que no se aprobara, pero al final se aprobó, que es como la regla general, ¿no? Tienen que ir muriendo la institución y la otra. Pero eso establece la no derogación implícita. Claro. Que efectivamente se tiene que hacer una nueva ley, y mientras que no se hace la nueva ley, se sigue la actual. Entonces eso te da una salvaguarda en términos de que no haya una pérdida de institucionalidad. Puede que se demore más, pero la institucionalidad sigue. Esto es el problema. La institucionalidad sigue, por ende, los cambios... Bueno, pero que es peor que no nos podemos quedar sin instituciones. Eso es. Peor, la anarquía. Peor que la presión es que no haya institucionalidad, y la institucionalidad va a seguir en la medida en que no se hagan. La ciudadanía, a ver, confiemos un poco en los políticos y también confiemos en la ciudadanía. O sea, la ciudadanía también puede presionar. Exacto. Y ahí quiero entrar. Justamente quería entrar, porque ayer entiendo que, bueno, se aprobó el fin del Senado, ¿verdad? Sí. Y se aprobaron los 4 séptimos, Gaspar. Y se aprobó al final, tengo la duda, no lo sé, les estoy preguntando acá a ambos. Se aprobó que cuando son temas más como estructurales del Estado, digamos, sea la ciudadanía la que decida a través de un plebiscito revocatorio, ¿o no? O sea, eso está en las Así permanentes. ¿Sí? Cuéntanos, Gaspar, por favor. Mira, básicamente, ¿cómo se va a modificar esta Constitución? Para que la gente pueda hacerse la idea bien clara. Eso. La Constitución actual, en algunas materias, hay que poner de acuerdo a 2/3 de las 2 cámaras para cambiarla, y en otras hay que cumplir 3/5. Siempre son números más o menos grandes. Claro. Hemos dicho, mira, la regla general es que la Constitución se modifique con 4/7. Es decir, es más fácil modificar. Es como un 56%.
Pero hay mira. algunas excepciones. Y es que cuando algunos capítulos, no todos, sino que algunos capítulos, se quieran hacer reformas que puedan ser entendidas como reformas sustanciales, o sea, cuestiones gordas, en esos casos no solo basta el 4 séptimos, sino que el 4 séptimos más un referéndum donde la ciudadanía diga sí, yo acepto que ustedes hagan este cambio sustancial. Pero como entendemos de que hay cuestiones que van a ser tan obvias que todo el mundo va a estar de acuerdo y no va a ser necesario llamar a referéndum cada rato, nosotros dijimos, mira, en el caso que las cámaras se puedan poner de acuerdo con 2/3, ellos pueden hacer reformas sustanciales por ellos mismos. Entonces, de alguna manera, a mí me parece No, que está baja muy bien. mucho Muy la exigencia bien. respecto a lo que tenemos actualmente, pero nos deja también en un escenario bastante legítimo en donde las reformas sustanciales pueden hacerse con coros más bajos, pero si la ciudadanía que aprobó la Constitución lo aprueba. Me parece Bueno, excelente. son los temas de cambio de regiones, sistema político, las cuestiones más medulares necesitan un plebiscito. ¿Qué mejor? O sea, participación directa de la ciudadanía. Sí, Y por eso se supuesto. evita con 2/3. O sea, pero 2/3. Ahora, hay 2/3 en el Senado para mantener el Senado, encuentro yo. Eso es el riesgo. ¿Tú crees? Depende. Así. Bueno, Yo tendría que confío haber poco en 2/3 el en las Congreso dos actual, cámaras. solo digo. Yo eso. confío, no, yo confío en la opinión pública, que va a estar pendiente de que no sean tan caras de palo. A salvarse la pega, digamos. Tiendo a estar muy de acuerdo con Gaspar cuando dice que habría sido mejor poner Es consecuencias que no pueden directas ahora, a no, hacer- pero eso es cuando esté plenamente funcionando la institucionalidad, pues cuando esté la Cámara de Regiones. Pues. No, Sí, pues ¿cómo hacen no, esos 2/3 del actual Congreso pueden No. hacer reformas de la Constitución. No. ¿No? 4 Sin- séptimos podrían, con solo 4 séptimos. No, con 4. A ver, ya, me confundieron ustedes. Explíqueme otra vez. La regla, una cosa es la norma permanente de cambio, que es 4 séptimos, Exacto. más en ciertos casos como cambio de sistema político, es referéndum o 2/3. Sí, Y es distinto a la norma transitoria. no. Ya, entonces, la norma transitoria siendo exactamente lo mismo, es que el Senado, con 2/3, No lo había puede pensado, cambiar pero la sí. Constitución Sí. sin hablar con la ciudadanía. Sí, pero... Es un riesgo que existe. Pero tienen que digamos. ponerse de acuerdo Hay las una dos precisión. cámaras. También. La por norma supuesto, eso sí. transitoria es casi igual, no exactamente igual, porque la norma transitoria además dice, oye, no solo en Estado regional, no solo en régimen político, sino que también en derechos de la naturaleza y medio ambiente, le vamos a poner esta regla de 4 séptimos más referéndum y 2/3. Se le agrega, digamos, esta otra categoría. Y segundo, fíjense bien, si el Senado quisiera ponerse de acuerdo para restituir el Senado, digamos, no solo necesitaría actualmente los 2/3 del Senado, De la sino Cámara. también los 2/3 de la Cámara de Diputados. Es que ahí Eso es donde... súper relevante. Exacto. Y lo Eso es otro, verdad. y esto es muy relevante decir también, nosotros incorporamos dentro de las herramientas de democracia directa una ley, una atribución que se llama la derogatoria de ley. Sí. Y esto es súper relevante, porque las reformas constitucionales son proyectos de ley. Ah, perfecto. Claro. Claro. Entonces, cualquier proyecto de ley, cuando se publica, o la ciudadanía puede juntar el patrocinio del 5% del padrón, es decir, 800 y tantos mil patrocinios, con esa junta de patrocinios se puede llamar un plebiscito. Si el plebiscito gana mayoría, la ley se debe revocar o derogar. ¿Y eso cuándo empieza a operar? Ayer justamente se aprobó una norma transitoria que establecía de que en 3 meses el CERVEL debía tener habilitada la plataforma para ya poder, digamos, tener funcionando esto, y que en un periodo de 2 años el legislador debía establecer, digamos, la ley que establezca el detalle bien de cómo se va a materializar esto. Me Nada es parece. tan rápido. Qué interesante como... Pero te das cuenta tenemos que estar muy atentos a todo lo que suceda ahí en el Congreso una vez que ya se apruebe la Constitución, digamos. El Porque 4 de septiembre no es ni el comienzo ni el fin del comienzo. ¿Ya? Esto es no es el el final. el final, eso es realmente el comienzo. Sí. Todo el punto. Sí. Exactamente, eso es lo interesante de todo lo que está pasando. Pero por mientras tenemos que hacer campaña, Gaspar, y no está fácil, ¿verdad? Nosotros estábamos conversando aquí de cómo a Daniel ahí lo tergiversan habitualmente, lo sacan de contexto para que parezca más violento, etcétera. A ti también. ¿Cuánta plata están gastando alrededor? Solo en Facebook, 5 millones semanales. O sea, si sumamos otras redes sociales, seguramente vamos a llegar a sus 10, 20 millones semanales. Entonces,
hay mucho que hacer. ¿Cómo ves tú lo que tiene que ver con esta campaña que debería comenzar ya pronto, de información sobre todo, o en realidad esa campaña que ya se está haciendo de informar sobre el borrador? Mira, yo tiendo o quiero ser bien pensado y yo espero que la Ahí, ciudadanía ahí donde Gaspar entera- siempre se cae. ¿Es tan inocente este chiquillo? No, oye, yo Eso es lo espero bueno de que él, eso es lo realmente bueno de podamos, él. como país, oye, tengo que podamos estar como país a la altura de un proceso republicano de esta naturaleza. Porque realmente, cuando nosotros estudiamos historia de Chile en 100 años más, este hecho va a ser de tal relevancia como la declaración de la independencia. O sea, es la primera Absolutamente. constitución escrita en forma democrática. En los libros de historia va a aparecer la dictadura cívico-militar de Pinochet. Entre el año 88 y el año 2022 se va a llamar postdictadura seguramente. Y hoy empieza el Estado social y democrático de derecho. O sea, estamos en una etapa realmente extremadamente importante y relevante para la historia de Chile. Y en ese sentido yo, de verdad, pero que independiente de que la gente quiera aprobar, rechazar, que tenga opiniones buenas o malas del texto, podamos estar a la altura republicana de un momento histórico de esta naturaleza. Y eso supone desafíos para todos y desafíos que en algunos casos no hemos estado a la altura. Por ejemplo, yo me hubiera gustado que en todos los colegios de Chile, públicos y privados, de básica y de media, los chicos estén haciendo tareas, por ejemplo, de comparar artículos del borrador con la Constitución vigente. Qué genial En todas las sería. universidades, que hayan seminarios, que hayan clases, que hayan cápsulas educativas en todos los canales de televisión. O sea, yo de verdad creo que el tenor que ha tenido esta discusión desde el punto de vista de educación, de los medios de comunicación, no ha estado a la altura de lo que debiera. Sí, lamentable. Eso es muy lamentable, ¿no? Porque como que los medios de comunicación no son una empresa cualquiera. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social. Y un poder bueno, se le llama el cuarto poder, ¿no? Sí. Entonces, deberíamos estar realmente en campaña informativa, en campaña formativa, como dice, pedagógica, como dice Gaspar. Em, Esto no es propaganda, claro, esto es realmente explicar. Y eso es bien interesante porque yo lo veo acá, llegaste tú al programa, subimos los conectados, pero hay mucha gente que entra a preguntar o a afirmar cosas que son realmente fake news. Como por ejemplo lo de la propiedad, que ya apareció una persona acá diciendo que no sé, que nos van a quitar las casas, ¿no? Las segundas propiedades. Pero eso es porque no han leído aún el texto de la O tienen mala fe Constitución. nomás. No hay dos cosas. O hay mala fe, claro, por supuesto que sí. De hecho, están preguntando algunas cosas. Por ejemplo, si van a poder el 4 de septiembre votar los extranjeros. O los chilenos en el extranjero, más bien, perdón. ¿Se puede, Gaspar, para que tú lo expliques? Sí, igual que en el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida considera la posibilidad de que los chilenos residentes en el exterior puedan votar en sus respectivos consulados con los mecanismos que cada embajada establezca. Así que sí van a poder votar. Los extranjeros que no tienen derecho a voto no pueden votar. Es decir, las normas de votación para esta elección son las mismas que han sido siempre. No cambian. Perfecto. Fantástico. Gaspar, tenía que preguntarte algo que también tiene que ver un poco con la propaganda y con estos temas que se ponen desde la derecha y que tiene que ver con la ceremonia en que se entregue este borrador al presidente de la República. Como que entre la derecha y la DC, podríamos decir, han instalado que deberían estar presentes los expresidentes. ¿Qué piensas tú de eso y no te parece que es como una polémica un poco artificial? O sea, es una polémica completamente artificial, probablemente una de las polémicas más vacías que hemos tenido en este proceso, y hemos tenido varias polémicas, o Bien pobrémicas. vacías. Yo diría que esta es una de Pobrémicas, me aquellas. gustó esa. Pobrémicas. Mira, la primera observación que la hizo un periodista que trabaja aquí en la convención dijo un dato. En la ceremonia de inauguración de la Convención Constitucional, nadie invitó a ninguna autoridad y nadie se escandalizó. Fue como lo primero. La mesa directiva el otro día nos juntamos, pusimos un Excel y empezamos a decir, y teníamos la lista de todas las autoridades. Dijimos, ya, tenemos muy pocos cupos, vamos llenando. Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la República, ministros, chuta, no caben todos.
Bien, que son los fundamentales, 2, Interior y SECPRES. Y bueno, y así fuimos agregando, órganos autónomos, el Contralor General, la Defensoría de la Niñez, qué sé yo. Fuimos llenando y se nos llenaron rápidamente los cupos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo, bien. De manera unánime lo aprobamos. Y después dijo, oye, ¿y los expresidentes? Y bueno, sí, como que quedó pendiente, la mesa zanjó evaluó, digamos, enviar esas invitaciones, y lo de los expresidentes quedó allí. Ayer en el Pleno, muchos compañeros constituyentes dijeron, oye, creemos que deberá considerarse los presidentes, y mañana la mesa directiva lo va a discutir. Lo vamos a discutir, lo vamos a deliberar, ojalá sea unánime, y si no hay unanimidad, tendrá que votarse. Pero la verdad es que armar una polémica de esta magnitud me parece que es quitar la atención de lo relevante. O sea, ayer aprobamos, por ejemplo, cómo vamos a transitar desde los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué va a pasar ahora con se apruebe la nueva Constitución? Mira qué relevante. No se lo van a quitar a los campesinos, para que quede claro acá, ¿no? Cuando llegue el 2016 y el Senado deje de existir. Exacto. Mira qué relevante. Pero hemos hablado de si están o no invitados los expresidentes. Bueno, Ahora, pero ¿quién yo planteó personalmente eso? La me planteó la gustaría- derecha y la DC, pues si son los únicos que hacen escándalo por cualquier cosa porque no entran a los problemas de fondo, ¿por qué? Porque no les interesa. O sea, al final es... No les conviene, más No bien, les conviene. diría yo. Pero Ahora, Gaspar yo no lo puede decir, lo digo yo. Me gustaría que vinieran. Yo creo que, por cierto, esto supone ciertas eventuales situaciones complejas, pero yo estoy dispuesto digamos, a estar ahí dando cara, y yo creo que aquí debemos aunar y convocar a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien, porque esto realmente es algo que nos pertenece a todos, y el proyecto de nueva Constitución no es de la Constitución, perdón, no es de la Convención. Realmente es un proyecto que le debe pertenecer a todas las chilenas y chilenos. Cuando la Convención se disuelva, el 4 de julio, el texto va a quedar para Chile, digamos. Chile tendrá que verlo, definirlo, discutirlo y votarlo. Entonces aquí los protagonistas no somos los convencionales. Absolutamente. Tampoco somos la convención. Aquí los protagonistas del texto, Chile y su Estado. Y en ese sentido yo creo que los expresidentes en un país presidencialista juegan un rol, y yo personalmente soy más bien de los que creemos que sería bueno tenerlo aquí. Magali Acuña dice, me encanta Gaspar Domínguez. Alcaz dice, hola Gaspar, me gusta porque explica súper claro y sin alterarse. Lorena Aljona dice, me encanta Gaspar, es muy claro para explicar. Argonafis dice, buenos días a todos ustedes, los saludo a Gaspar desde Miami, de la Ciudad del Sol, donde no le dan pelotas a Cristian de la Fuente. Verónica dice, una consulta, las leyes que deberán dictarse por los nuevos derechos de la nueva Constitución que se aprueba en septiembre, ¿la van a sacar en el Congreso que existe hoy? Sorry la ignorancia. Algunos sí, Algunas sí. otros claro. no. Exactamente, ya vamos a ir en ese detalle, me imagino, poco a poco. César Villalobos dice, bueno, ahí estaba la pregunta, perdón, que ya le habíamos respondido. Vivi Bustos dice, tengo convocatoria a nivel nacional para abordar una palabra de la nueva Constitución para luego hacer un lienzo colectivo. Apruebo, awesome. Y Gloria Díaz dice, Hassan, no sabes cuánto he sufrido con las elecciones. Bueno, mucha buena onda para Gaspar. Te quieren mucho aquí en la comunidad de los que sobran y sabemos que te tienes que ir a tu pauta ahí con Anatel, así que te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar esta mañana Muchas gracias, aquí en vicepresidente. La Voz de los que sobran. Gracias, chiquillos, chiquillas, que le vaya muy bien. Chau, Un chau. abrazo. Muchas gracias.